Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a una nueva sesión del ciclo de seminarios online, actualizaciones en hemofilia y otras coagulopatías que organiza la Real Fundación Victoria Eugenia. Soy Juan Terrados, secretario de la Real Fundación, y quiero pedirles disculpas en nombre del presidente David Silva porque no ha podido asistir a este seminario para darles la bienvenida como era su deseo. Tras el merecido descanso estival tan necesario y del que espero todos hayan disfrutado, retomamos el ciclo de seminarios online de actualización en hemofilia y otras coagulopatías, que ya saben que tiene una visión multidisciplinar y que venimos desarrollando de forma bimestral desde el año pasado. Me van a permitir que brevemente haga una pequeña introducción de la Real Fundación Victoria Eugenia para aquellas personas que desconozcan su actividad, ya que somos conscientes de que la demanda de estos seminarios por parte del personal sanitario que se conecta desde Sudamérica aumenta día a día. La Real Fundación Victoria Eugenia es una organización sin ánimo de lucro fundada hace más de 30 años por el Ministerio de Sanidad y por la Federación Española de Hemofilia, entidad que agrupa a las asociaciones de pacientes con hemofilia y otras coagulopatías de todo el país. Uno de los principales fines de nuestra organización es promover la formación y la investigación multidisciplinar entre el personal sanitario que atiende a las personas con hemofilia y otras coagulopatías. Para ello, desde sus inicios, se formó una comisión científica en la que ha participado el personal sanitario más destacado en el ámbito de las coagulopatías de nuestro país a lo largo de las últimas décadas. Una de esas personas que pertenecen a la comisión científica de la Real Fundación Victoria Eugenia en la actualidad es la doctora María Falcón Rodríguez, médico especialista en hematología y en pediatría del Hospital Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria, que moderará este seminario sobre la enfermedad de von Willebrand en pediatría. Antes de terminar, me gustaría agradecer en nombre de la Real Fundación Victoria Eugenia a los ponentes su participación en esta jornada y a los patrocinadores de la misma, Octafarma y Roche, que continúan apoyando este ciclo de conferencias. Para finalizar, me gustaría recordarles dos actividades en las que todavía pueden participar, como son el Premio Internacional de Investigación sobre Coagulopatías Congénitas Duquesa de Soria, que todavía tiene abierto el plazo de presentación de trabajos hasta el próximo 1 de octubre de 2021, cuya entrega de premios se celebrará en Madrid el 25 de noviembre de este mismo año, acto al cual están todos invitados, ya sea de forma presencial o de forma online. También queríamos invitarles a participar en el 11º curso internacional de formación continuada en hemofilia y otras coagulopatías, que comenzará el próximo 28 de septiembre y este año cursará en formato online sobre la hemofilia leve. Pueden consultar las bases de ambas actividades en la web de la Real Fundación Victoria Eugenia y en nuestras redes sociales. Y ya sin más, doy paso a la doctora Falcón para que modere el seminario. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias, Juan, por la introducción y muchas gracias a los patrocinadores y a ustedes por acompañarnos esta tarde en este seminario organizado por la Real Fundación Victoria Eugenia. Como ha dicho Juan, después del paro vacacional, a mí me hace especial ilusión moderar este seminario dedicado a un tema pediátrico y que van a desarrollar dos excelentes ponentes. En primer lugar, el doctor Ángel Bernardo, hematólogo del Hospital Universitario Central de Asturias, que cuenta con una dilatada formación y experiencia en el diagnóstico de laboratorio en hemostasia, en gestión de calidad y en práctica clínica en los pacientes con coagulopatía. Nos va a hablar del diagnóstico de laboratorio de la enfermedad de von Willebrand en la población pediátrica. Y a continuación, el doctor Rubén Berrueco, pediatra, jefe de hematología pediátrica en el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, que al igual que Ángel también tiene una amplia experiencia en el diagnóstico y tratamiento de la patología hemostática en pediatría, nos va a hablar del manejo de la enfermedad de von Willebrand en pediatría. Al finalizar las dos ponencias tendremos un tiempo para que podamos responder a las preguntas que vayan haciendo a lo largo de las ponencias. Para ello cuentan con una dirección de correo electrónico que pueden leer en la pantalla, eventos@rfve.es. Pueden plantear preguntas, controversias, lo que se les vaya ocurriendo y que es muy importante que sea lo más interactivo posible. Recordarles que este seminario se está grabando y que pueden volverlo a escuchar en YouTube y el enlace es a través de la plataforma de la Fundación.
y que al final del seminario se pasará una encuesta de satisfacción para que nos evalúen y que además está abierta a que propongan temas de su interés para los próximos seminarios. Y sin más dilación, comenzamos con nuestro primer ponente, que es Ángel Bernardo. Muchas gracias y espero que disfruten del seminario. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ángel Bernardo, soy el responsable de los laboratorios de hematología del Hospital Universitario Central de Asturias. Lo primero quiero agradecer tanto a la Real Fundación Victoria Eugenia como a los patrocinadores, como a la doctora Falcó y a mi compañero Rubén Berrueco por estar aquí con ellos. Y yo, sin más dilación, voy a pasar a presentaros mi presentación que tengo por aquí, que es, creo que se ve correctamente, ¿no? Enfermedad de von Willebrand en pediatría, y nos vamos a centrar un poquito en el diagnóstico del laboratorio para la población pediátrica. Ya os adelanto que no hay muchos estudios ni evidencias acerca de esta población, pero sí que podemos sacar algunas conclusiones y actualizaciones que pueden ser interesantes. Como introducción, la enfermedad de von Willebrand es la diatritis hemorrágica hereditaria con mayor incidencia. En torno a un 1,3% de la población puede sufrir la llamada o descrita como enfermedad de Low von Willebrand, o no es una enfermedad, realmente es un rasgo que afecta al 3% de la población, pero que solo el 0 al 1% son sintomáticos. Dependiendo de los estudios y las zonas, varía un poquito las prevalencias y las incidencias. Se transmite con carácter autosómico dominante, excepto las formas 2N y 3, que son autosómico recesivas, también suelen ser las más graves. Afecta por igual a hombres y a mujeres. Se basa en un déficit o bien cuantitativo de cantidad o bien cualitativo de función de factor von Willebrand. El factor von Willebrand, además de tener una función en la hemostasia secundaria como transportador, como carrito protector del factor 8, también lo tiene muy importante en la hemostasia primaria, permitiendo la unión de las plaquetas al colágeno subendotelial e iniciando la fase de agregación plaquetaria. Se codifica por un gen que está localizado en el cromosoma 12, aunque hay un pseudogen en el cromosoma 22 del que todavía no se conocen muchas de sus funciones. Y la clínica hemorrágica, como luego veréis más detalladamente en la presentación del doctor Berrueco, se puede presentar a cualquier edad. Suele ser más frecuente el diagnóstico en la adolescencia, sobre todo en las mujeres, o con la primera menstruación. La clínica y la presentación, aquí sí que no me voy a parar mucho porque lo vais a ver un poquito en la siguiente charla, pero sobre todo son hematomas, sangrados mucosos que afectan a la hemostasia primaria, bien sean bucales, uterinos, gastrointestinales o por mucosas. Sí hay que conocer que hay dos tipos de enfermedad de von Willebrand, el tipo 3 y el tipo 2N, que se comportan a veces casi de manera similar a las hemofilias, con menos sangrados mucosos y más sangrados musculares, así como articulares en algunos casos. Y lo que os comentaba, que la menarquia, el 15 o 25% de las pacientes presentan una menarquia severa que acaban siendo diagnosticadas de una enfermedad de von Willebrand. En un estudio reciente realizado en una red americana de centros hospitalarios, se vio que los pacientes pediátricos con enfermedad de von Willebrand tipo 3, creo que reunieron en torno a unos 243, tenían epístasis, sangrado oral, hematomas musculares y hemartrosis. Así que, bueno, a veces sí que se conjunta ese sangrado por la hemostasia primaria y por la hemostasia, vamos a decir, coagulativa o secundaria, se ven ambas afectadas. Antes de empezar mi charla, os chocará a lo mejor un poco, pero hay una cosa que es muy importante y que debe formar parte de cualquier diagnóstico en medicina y más de cualquier coagulopatía, que es la historia clínica. Muchas veces nos vamos corriendo a pedir pruebas complementarias sin hacer una buena historia clínica, y la historia clínica puede considerarse una de las pruebas complementarias más eficientes que tenemos a nuestro alcance. En cualquier paciente con coagulopatía, sea o no una enfermedad de von Willebrand, hay que registrar de forma exacta el historial hemorrágico, tanto personal como familiar, del paciente, porque eso es fundamental. Hay que preguntarles por sangrado espontáneo, por problemas de sangrado con otros procedimientos invasivos, que sobre todo en este caso que afecten a mucosas, sangrados con procedimientos quirúrgicos, sangrados en desafíos hemostáticos como pueden ser el periparto o el posparto,
Y sí es verdad que luego entrará Rubén más en detalle, pero sí que tenemos cuestionarios que pueden ser preformados, como el BAT, y los hay incluso específicos de población pediátrica, que las directrices de 2021 recomiendan su uso como detección inicial para las personas de bajo riesgo y, bueno, a las personas de riesgo intermedio alto dicen que ya iríamos directamente a las pruebas de laboratorio. Yo tengo mis dudas, creo que los cuestionarios siguen siendo bastante útiles para valorar el riesgo hemorrágico de una manera objetiva, ¿vale? En pediatría tenemos algunos específicos, pero os los comentará luego el doctor Berrueco. Respecto al diagnóstico clínico, pues hay que tener en cuenta que, aparte de que los niños y los pacientes en general pueden estar tomando otros fármacos, no es lo más habitual en esta edad, pero hay que tener en cuenta que pueden estar tomando un antibiótico, que pueden estar tomando corticoides, que pueden incluso estar tomando suplementos vitamínicos o incluso algunos productos de herboristería que cada vez están más en la vida cotidiana de mucha gente por sus supuestos beneficios. Todos estos se han demostrado, los que tenéis ahí la lista, que interfieren en la hemostasia, interfieren tan gravemente como que las pruebas de función plaquetaria prácticamente durables. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. La historia del familiar es muy importante y ya si disponemos de los datos de laboratorio de los familiares afectados, pues sería ubicado, aunque no lo tenemos. Y hay que también contar que hay enfermedades sistémicas como enfermedades autoinmunes, enfermedades infecciosas que pueden afectar a la hemostasia en determinados casos y no podemos perderlas de vista cuando nos enfrentamos. Entonces, ¿cuándo estaría indicado un estudio de laboratorio o un estudio complementario a una enfermedad de Von Willebrand en pediatría? Pues tenemos dos opciones, o bien por alteraciones analíticas previas, que el propio laboratorio inicie los estudios, aunque la enfermedad de Von Willebrand es un poco más peculiar porque el básico de coagulación suele ser normal. Tendríamos un alargamiento del TTPA y en algunos tipos 2, pero a veces muy discreto. En casos de anemias microcíticas secundarias a sangrados mucosos y menstruales, que realmente a pesar de reponer y no acaban de remontar y además esos sangrados son excesivamente importantes, o el caso que siempre te dicen, que yo muy pocas veces he visto en los libros, que es la trombocitopenia con presencia de agregados plaquetarios y el paciente sangre, porque aquí habría que diferenciarlo de la pseudotrombopenia, que es una alteración preanalítica espuria. O por alteraciones clínicas previas, aumento de antecedentes de hemorragia mucocutánea, de procedimientos invasivos, antecedentes familiares positivos para enfermedad de Von Willebrand o de un fenotipo hemorrágico sugestivo, o que de repente nos encontremos con una hemofilia en una niña que la pueden tener, pero que puede ser más frecuente que acabe siendo una enfermedad de Von Willebrand. Esta diapositiva está sacada de las últimas guías del año pasado de la Sociedad Americana de Hematología, y aquí veis un poquito pues, cuáles son los test de screening y los test de confirmación ante una enfermedad de Von Willebrand. Entre los test de screening tenemos la función plaquetaria, el factor Von Willebrand antigénico, la funcionalidad a través de la ristocetina o de las glicoproteínas recombinantes, que luego veremos que ponen un poco por delante las guías, y el factor 8. Y los test de confirmación, si hubiera alguna alteración en estos, deberíamos ir a un test de confirmación, que sería la capacidad de unión al colágeno, que es el factor Von Willebrand ese que veis ahí, CBA, el RIP a la agregación plaquetaria, los multímeros, la unión del factor 8 al factor Von Willebrand y el propéptido, que está un poco más discutido. Luego entraremos un poco en detalle en este algoritmo, en estas clasificaciones, pero bueno, veremos que si las entendemos es más fácil. Pero claro, habitualmente estamos extrapolando los datos de laboratorio de las personas adultas a las edades pediátricas, cuestión que ya, bueno, desde hace unos años se viene corrigiendo y tenemos cada vez más estudios de valores de normalidad en la edad pediátrica. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que para el factor Von Willebrand antigénico, que es una de las primeras pruebas de las que os voy a comentar, si os dais cuenta es la que pongo de una de las de screening, es la cantidad de factor Von Willebrand. Esto no nos habla de función, nos habla de cantidad. Hay dos métodos de laboratorio para hacerlo, o bien la inmunoturbidimetría o bien un ELISA. Y hay que tener en cuenta que según las últimas guías, por debajo de un 30%, independientemente del sangrado, ya estaríamos hablando de una enfermedad de Von Willebrand, y entre un 30 o un 50% solo sería una enfermedad de Von Willebrand si hay datos de sangrado, ¿vale? Es verdad que tenemos que tener en cuenta que el factor Von Willebrand se incrementa con la edad de 3 a 3,5 veces por década que pasamos, y en los recién nacidos hasta un año
los factores de von Willebrand son descendentes para luego volver a repuntar hasta la adolescencia o la primera juventud, donde vuelven a descender para luego volver a repuntar, ¿vale? Entonces hay que tener en cuenta. Tampoco tenemos ningún dato que refleje que el aumento de los niveles de factor von Willebrand con la edad, estos que están ahí en el límite de considerarse enfermedad de von Willebrand y luego corrigen con los años, tengan una disminución del riesgo hemorrágico. Eso está por dilucidar. Aquí os traigo un estudio que es por la American Thrombosis and Hemostasis Network de Estados Unidos en 2016, en el que se incluyeron 55.857 pacientes pediátricos. Al final se incluyeron 2.042 que tenían todos los datos y se estudiaron los valores de normalidad de la edad pediátrica referente tanto a la actividad de factor von Willebrand como a su función a través de la ristocetina. Como podéis ver, dependiendo de la edad, la media, por ejemplo, del factor von Willebrand antigénico o funcional, en los niños y adolescentes estaríamos hablando de resultados que si los damos por las cifras cerradas de 50-150% serían patológicos cuando no lo son. Por eso de ahí la importancia de tener unos valores de normalidad asociados a la edad. Como veis, los niveles de von Willebrand hasta los 2 años se mantienen más o menos estables, pero luego a partir de los 3 empiezan a subir hasta los 20 años, pero luego de los 21 a los 30 años vuelven a bajar para volver a subir a los 30 años. De ahí que tan importante en pediatría como en adultos tener rangos de referencia adecuados a la edad cuando se pueden tener nos puede evitar sobrediagnósticos o infradiagnósticos en pacientes que realmente no lo tienen. Es de los pocos estudios que se han centrado en los valores de normalidad. Claro, cuando tenemos una cantidad de factor de von Willebrand tenemos que ver si esa cantidad que tenemos funciona. ¿Por qué? Porque vamos a tener 2 tipos de enfermedad de von Willebrand, el tipo 1 y el tipo 3, que se caracterizan por disminución de los niveles tanto de antígeno como de función, pero dentro del tipo 2, que son los que está presente la proteína, el factor von Willebrand, pero no funciona. Y para diferenciar los distintos tipos 2 necesitaremos distintos test funcionales de laboratorio. Tradicionalmente, el que más se ha usado en los laboratorios clínicos hasta la fecha es la unión de la ristocetina al factor von Willebrand, es el RCO factor von Willebrand, que lo que mide al final es la capacidad del von Willebrand para unirse a la glicoproteína de membrana 1B a través de añadir ristocetina. Es verdad que este ensayo se ha visto, por decirlo así, levemente superado por unos de nueva generación, que serían los ensayos de unión del factor von Willebrand a las glicoproteínas, vamos a decir, en un caso recombinante, la glicoproteína 1B recombinante con necesidad de ristocetina, que sería el factor von Willebrand, 2 puntos que veis aquí, glicoproteína 1BR, que se hace a través de una placa de ELISA o de una partícula magnética de látex. Y luego hay otro ensayo que es de unión del factor von Willebrand a la glicoproteína 1B alfa, que lleva una ganancia de función y no necesitamos ristocetina. Es verdad que estos ensayos tienen muy buena correlación entre factor von Willebrand RCO y estos nuevos ensayos recombinantes de la glicoproteína y han demostrado una mejor coeficiente de variación y límite de detección más bajo con resultados inferiores al 10%. Las guías de 2021 recomiendan estas pruebas sobre el factor von Willebrand de la ristocetina con bajo nivel de evidencia. Evidentemente con bajo nivel de evidencia porque no tenemos muchos estudios y 2 porque solo vamos a obtener ganancia en niveles muy bajos de factor von Willebrand, que solo lo solemos ver en los tipo 3. Con lo cual esto todavía está en debate y creo que todavía nos queda hacer más estudios respecto a esto, pero ambos 3 serían válidos en este momento. Luego se intentó desarrollar, y aquí os pongo este monográfico de la World Federation de Hemofilia, que está muy bien, del diagnóstico de la enfermedad de von Willebrand en 2017, se intentó hacer un anticuerpo monoclonal que unía directamente al factor von Willebrand para disminuir las interferencias o las variabilidades que pudiera haber con el RCO y con sus recombinantes. Este no se recomienda porque realmente vamos a unir el von Willebrand a un anticuerpo monoclonal. No sabemos cómo se va a unir el von Willebrand a una glicoproteína plaquetaria, con lo cual ha quedado un poco en desuso. Y luego tenemos la unión del factor von Willebrand al colágeno para intentar emular al colágeno subendotelial, que es de utilidad para el diagnóstico diferencial entre los tipos 2A, 2B y 2M,
y que en este momento no se puede recomendar esta técnica, dice las guías, sobre los multímeros o viceversa. Vamos a ver, que son complementarias. El factor von Willebrand de unión al colágeno y los multímeros son complementarios en el diagnóstico, no se pueden, yo creo, obviar ni unos ni los otros. El factor 8, recordáis que os sonará mucho más, que tenemos dos métodos para realizarlo, cromogénico y coagulante. La diferencia entre ambos métodos debe ser inferior al 15%. Hay autores que van a favor del coagulante, hay autores que van a favor del cromogénico, independientemente de lo cual yo creo que lo mejor es hacer los dos bueno, teniendo en cuenta que esas diferencias por temas de laboratorio no pueden ser. Ya sabéis que se encuentra normal o levemente descendido los tipos 1, 2A, 2B y 2M y se encuentra descendido en los tipos 2N y 3. Esta diapositiva, que parece que tiene mucha letra, pero no es para tanto, creerme, es para únicamente deciros que también se debe instaurar en los laboratorios la unión del factor von Willebrand al factor 8 para poder descartar o diagnosticar la enfermedad de von Willebrand de Normandía, 2N. Es poco frecuente, es verdad que las guías de 2021 lo ponen al nivel, tanto el factor von Willebrand como el estudio genético del 2N, pero bueno, habitualmente es un kit por ELISA, hay métodos ya automatizados para hacerlo y bueno, antes era manual, era un poco, la verdad, pesado y difícil de estandarizar, pero ahora está mejorando. El RIPA, que es la es muy difícil de estandarizar en el laboratorio, pero bueno, lo que nos viene a estudiar, el RIPA ya sabéis que es un antígeno que el RIPA viene de un antibiótico, de un derivado de un antibiótico y tiene la capacidad de unión del factor von Willebrand a las plaquetas. Pues el RIPA nos sirve para ver que en bajas concentraciones de ristocetina eso no va a provocar una agregación en sujetos normales, pero sí en enfermos que tengan enfermedad de von Willebrand tipo 2B. Sin embargo, con concentraciones de 0,7 a 0,2 ocurre lo inverso. Un poco nos va a servir para ver el tipo 2B. Es cierto que en las últimas guías se predomina el estudio genético sobre el RIPA, pero bueno, yo creo que siguen siendo complementarios. Y por fin el tiempo de hemorragia está en desuso, que eso de intentar hacerles cortes o hacérselo a los pacientes, pues ya me parece bien que en 2021 no lo hagamos. Los multímeros de la enfermedad de von Willebrand son importantes. Últimamente se están haciendo bastantes determinaciones ya automatizadas de este método. Hay que tener en cuenta que tenemos dos multímeros, agarosa de baja o de alta concentración, y dependiendo de si el gel de agarosa es de baja concentración, nos van a permitir un análisis, vamos a decir, son multímeros de baja resolución y serían de alta resolución si tienen más análisis de agarosa. Habitualmente lo que debemos saber de los multímeros del factor von Willebrand, que no es más que el ensamblaje de toda la proteína, que es una proteína muy grande, cuando se multimeriza, que es su función activa, pues su versión activa cuando sale al torrente sanguíneo, es saber que realmente un paciente normal va a tener unas bandas de multímeros donde siempre vamos a observar tripletes. Una banda central que está más oscurecida con dos bandas laterales que son más claras. En la enfermedad de von Willebrand 2M vemos que presentan esos mismos, lo veis abajo en la diapositiva, presentan los multímeros con un poquito de difuminación en la zona distal. La enfermedad de 2A tiene una pérdida de los multímeros de medio y de alto peso molecular. En la 2B los hay sobre todo de alto peso molecular, la pérdida por ese aumento de la agregación plaquetaria respecto a los pacientes normales. Y esto nos sirve mucho para diferenciar entre los distintos tipos de enfermedades tipo 2. Hay otras pruebas que están en desarrollo en estandarización, por las que voy a pasar bastante rápido, únicamente que sepáis que están ahí, que se está empezando a trabajar en ellas. Hay unos análisis del factor von Willebrand intraplaquetario, del que se produce, ya sabéis que el factor von Willebrand se produce en los megacariocitos y en las plaquetas, y dentro de las plaquetas los cuerpos de Weibel-Palade, y ahí bueno, podemos medir tanto el von Willebrand antigénico, ristocetina y el CB. Están intentando ver si con esa manera podríamos diferenciar distintos fenotipos hemorrágicos entre pacientes que tengan conservado ese von Willebrand en las plaquetas, y estos serían mucho más tendentes a responder al DDAVP. Y el propéptido del factor von Willebrand, que es un incremento, ya sabéis, entre la proporción. El propéptido es una promolécula, como su propio, una proproteína del von Willebrand que se extiende y que nos serviría sobre todo para ver en su relación con el ratio, con el antigénico, los tipos 1C, el Vicenza, que las nuevas guías sí que lo estandarizan.
Cuando ya bajamos a los estudios genéticos, debemos saber que aquí no pasa como en la hemofilia o otras coagulopatías, sino que el gen del factor von Willebrand es de gran tamaño y muchas veces, por ejemplo, en el 60% de los individuos de tipo 1 no vamos a tener ninguna mutación causante. Se está estudiando ahora los estudios en mutaciones de microARN que podrían ser más informativos o otros genes en desarrollo, pero un poco, ¿para qué nos sirve? Es más de utilidad para los tipos 2. Es mucho, hasta el 85% de los pacientes con tipo 2, enfermedad de von Willebrand tipo 2, presentan mutaciones identificativas o causantes patogénicas de la enfermedad. Aquí os dejo un poco las últimas recomendaciones que tenemos, que es que nos sirve el estudio genético para el diagnóstico o confirmación del tipo 2, igual del válido que la unión, como hablábamos, del factor 8 al factor von Willebrand. El diagnóstico o confirmación de los tipos 2A y 2B, se prefiere al RIPA según las guías de 2021. Nos sirve también para el 2M, para el 2B y para la enfermedad de pseudo von Willebrand y para el diagnóstico prenatal de la enfermedad de von Willebrand tipo 3. Entonces, ante un paciente que nos llegue para hacer un algoritmo diagnóstico de la enfermedad de von Willebrand, siempre deberíamos irnos a las escalas de riesgo hemorrágico, valorar al paciente, la historia clínica y una vez que tengamos todo eso, haríamos directamente lo que llamaríamos las pruebas de primer nivel, factor 8 coagulante, factor Willebrand antigénico y factor Willebrand ristocetina o sus variantes con las glicoproteínas recombinantes. Si esos son normales, habitualmente podemos descartar la enfermedad de von Willebrand y si de ahí tenemos más de un resultado, uno o más resultados anormales, deberíamos ir a las pruebas de segundo paso. Esto es ya lo que sabéis, que con las nuevas guías, los niveles por debajo de 30 es enfermedad de von Willebrand, entre 30 y 50 hay que ver si el paciente sangra, si sangra es enfermedad de von Willebrand y si no, no, lo podríamos meter en ese cajón desastre de low von Willebrand. Cuando tenemos niveles de factor von Willebrand por encima del 50% y un factor 8 por encima del 30%, excluiríamos la enfermedad de von Willebrand y tendríamos que ir a ver si eso es una hemofilia leve. Y si tenemos niveles de factor von Willebrand por encima del 50% y niveles de factor 8 por debajo del 30%, nos tiene que llamar la atención y deberíamos ir a descartar un tipo 2M habitualmente. Eso que parece un infierno, no lo es tanto, porque habitualmente es recordar un poquito. Aquí lo que vamos a medir en el laboratorio es lo que tenemos en cantidad antigénica versus lo que funciona. Si está de manera descendida el antigénico respecto a los test funcionales, a la ristocetina o a sus variantes, hay una concordancia de ese ratio mayor de 0,7, que en 2021 lo mantiene en 0,7 estos ratios porque se intentaron bajar a 0,5 y a 0,6, pero se vio que se perdían algunos pacientes, entonces volvimos al 0,7, estaríamos ante un tipo 1. Si hay una discordancia, o sea, yo tengo factor von Willebrand antigénico, pero cuando voy a mirar la función tengo poco, estamos ante un tipo 2, algo no funciona. Y en ese tipo 2 ya tendríamos que ir, por un lado, a los multímeros y al RIPA para ver ante qué tipo 2 estamos. Si tenemos un RIPA aumentado, estaremos en un 2B o podemos pedir el estudio genético. Si tenemos unos multímeros normales, tenemos un 2M. Si tenemos unos multímeros en ausencia, tendremos un 2A. Y si tenemos un descenso entre antigénico y funcionante que sea mayor de 0,7, pero muy mayor de 3, nos tenemos que oler que tenemos un 2N por ahí posiblemente. Quisieron complicar un poco más la clasificación del von Willebrand por si no era poco compleja o no nos costara en general. Al final, el tipo 1 ya sabéis que son aquellos que se caracterizan por disminuciones de funcionalidad, que es el tipo más común, al 75%. El tipo 3 es bastante facilito porque tienes niveles indetectables o al menos por debajo del 5%, sea de función o de cantidad. Y luego tienes el tipo 2. Las guías de 2021 recomiendan añadir el subtipo 1C, rápido aclaramiento, diagnosticado mediante una prueba de DDVP, mejor que el ratio de factor del propéptido versus el antigénico. Eso es lo que hice las guías, pero añadimos el 1C que ya lo teníamos añadido ahí en la mente casi todos. Y luego dentro de los 2A es verdad que la Sociedad Americana de Hematología diferencia distintos tipos de 2A dependiendo del perfil multimérico, pero que a nivel terapéutico no tienen gran trascendencia.
que sepáis, si os suena, porque alguna vez a mí me lo han preguntado o a un compañero o residentes, oye, el 2A, 2A, 2E, 2D, 2C, pues bueno, vienen a hablar de distintos patrones de pérdida de multímeros que nos pueden indicar si pueden responder, como el caso del 2A y el 2C, mejor al DDAVP, o el 2E y el 2D suelen responder peor, pero no tienen mayor funcionalidad. Entonces, el mensaje claro que ya llevo repitiendo es que por debajo de 30 estamos ante una enfermedad de von Willebrand, ajustando los niños a sus valores de referencia. En los niños de 0 a 2 años esto debería ser debajo de un 20, no de un 30, porque el 30 les coge casi normalidad. El antigénico o actividad entre un 30 y 50 de una historia personal de sangrado, hay que volver a repetir el estudio y ver si realmente sangra, y los que están ahí que no sangren y están entre el 30 y el 50, pues requieren de más investigación. Hay varias cosas que nos pueden afectar al diagnóstico de laboratorio de enfermedad de von Willebrand y son tan importantes como la propia determinación que hacemos en el laboratorio. Y es tener en cuenta que las personas con grupo 0 tienen unos niveles por debajo del 25 menos, un 25-30% menos. Que los niveles de factor von Willebrand son más bajos en nuestra raza caucásica, mientras que los sudafricanos blancos, africanos zulúes y los indios son más elevadas. Sus medias están en torno a 120%, 105%. Hay que recordar siempre que el factor y el factor 8 actúan como reactantes de fase aguda. Hacer un complejo 8 en un paciente hospitalizado puede darte una falsa normalización de niveles que realmente no sé que tengo que activa. Que los niveles de factor von Willebrand disminuyen de manera espuria en el hipotiroidismo. Podemos estar diagnosticando una enfermedad de von Willebrand a una señora que tenga un hipotiroidismo no corregido y no tenga ninguna enfermedad de von Willebrand. Que los niveles de von Willebrand aumentan con la exposición a estrógenos, que asimismo pueden verse afectados por la edad, por la etnia, por el tipo de sangre y por los genes no relacionados con el factor von Willebrand. A la hora de hacer un diagnóstico diferencial en el laboratorio, hay que acordarse siempre de la hemofilia A, que tendrá un complejo 8 normal, excepto los descensos de los niveles de factor 8, neuropatías, como un RIPA reducido, pero un complejo 8 normal. La enfermedad von Willebrand pseudoplaquetaria, que dicen que existe, yo no he visto ninguna todavía, pero ahí está, con ese aumento de función. Ahí puedes pillarla en el laboratorio cambiando, y en vez de estudiando plasma del paciente, utilizas plaquetas del paciente con un plasma normal y al revés. Y así ves dónde tienes el fallo, posiblemente. La enfermedad de von Willebrand adquirida, que también es muy prevalente en pediatría, por todos los síndromes linfoproliferativos, por todas las cirugías y demás, ya sabéis, consumido en esos dispositivos, hay que tenerlo siempre en cuenta ahí, los artefactos de laboratorio y otras coagulopatías. Y ya voy acabando, únicamente deciros la importancia de las interferencias preanalíticas del paciente y de la extracción que muchas veces tienen. Parezco muy pesado con esto siempre, pero es que realmente lo tienen, porque podemos llegar a diagnósticos que realmente no lo son. El paciente, hay que tener siempre en cuenta su historia. No debe realizarse ejercicio antes de la toma, no traer el niño corriendo a la consulta y que esté por allí y hacemos la extracción. Las determinaciones del complejo 8 deben realizarse en una situación basal lo máximo posible. Si ya te cuesta que sea basal, que no se ponga nervioso, un hombre hecho y derecho, imaginaros un niño. Pero bueno, los pediatras tienen muchas técnicas de distracción y para eso se les da muy bien, ya las enfermeras. El proceso de extracción y análisis, tener cuidado con las concentraciones de citrato. Las únicas válidas y recomendables son los tubos del 3,2%, tanto en el volumen normal, que ahora ya sabéis que nos lo han bajado de 4,5 a 2,83 porque no se mantiene el citrato, como el pediátrico. Homogeneización inmediata tras la extracción. Durante mucho tiempo se creyó que las muestras para hemostasia eran mejor transportarlas en frío, pero las últimas guías desechan esta opción, prefieren transportarlas en temperatura ambiente lo más rápido posible, porque entre 2 y 8 grados se pueden producir reducciones espurias de factor. Hay una activación del factor que se consume en la propia muestra y luego a nosotros nos va más bajo de lo que realmente es. Todas esas interferencias, la ictericia, la hemólisis, la lipemia, que ahora muchas de las máquinas de hemostasia ya nos lo indican con la preanalítica automatizada, ya no tenemos que estar mirando el tubo. La doble centrifugación siempre que queramos medir fase plasmática de la coagulación. Y para evitar la formación de crioprecipitado, eso de descongelar las muestras corriendo, que tampoco es corriendo, al menos tienen que estar por lo menos 5 minutos en baño María, porque si no, si descongelamos muy rápido las muestras y lo queremos hacer todo muy rápido, precipita los factores en el fondo y realmente hay unos falsos resultados bajos que realmente no son.
¿Peculiaridades de pacientes pediátricos? Pues los cuestionarios para valorar el riesgo hemorrágico obtienen habitualmente resultados falsamente descendidos, hay que manejarlos bien. Al realizar estudios en niños se van a aplicar los valores estudiados para su edad, lo poco que tenemos. Los niños que están asustados en entornos clínicos, ya sea por la extracción, pueden tener niveles más altos de factor von Willebrand. Si los conseguimos tranquilizar en algún momento de su existencia, estaría bien repetir esos estudios. La epístasis y la menorragia a menudo son los síntomas de presentación y que causan una mayor mortalidad, sobre todo morbilidad en esta época. Y las extracciones dentales, que luego os comentará mucho mejor Rubén, las amigdalectomías y las adenotomías, son a menudo los desafíos hemostáticos que muchas veces nos encontramos ante estos pacientes y que hay que valorar muy bien porque pueden tener sangrados a veces que comprometan la vida de estos pacientes. Y nada, repetiros las gracias a todos por estar aquí una tarde a las 6 de la tarde escuchando una charla sobre diagnóstico de laboratorio en enfermedad de von Willebrand. Recordar con esta diapositiva la importancia de todas las fases del laboratorio y estar de acuerdo con los clínicos, con los médicos que nos piden y conocer la historia de los pacientes y trabajar, pues eso, de manera multidisciplinar, como es el lema de este seminario. Muchas gracias. Muchas gracias, Rubén. Rubén, estoy con Rubén. Muchas gracias, Ángel. Fenomenal exposición y estoy de acuerdo contigo en que hay que ser pesado con la fase preanalítica, especialmente en la población pediátrica. Antes de dar paso a la ponencia de Rubén, ahora sí, quería recordarles el correo al que hay que enviar las preguntas porque era erróneo el que habíamos puesto inicialmente. El correo es eventos@rfve.org, que antes habíamos dicho .es. Y cuando quieras, Rubén. Espera, que no estaba... A ver, que voy a compartir mi pantalla. Lo primero de todo. Bueno, vamos a ver si lo consigo. Vale. Ahora me avisa si se ve. Yo también, bueno, lo primero que quería hacer era dar las gracias a la Real Fundación Victoria Eugenia y a la doctora Falcón en particular por haberme invitado a hablar de la enfermedad de von Willebrand y de sus peculiaridades en la edad pediátrica. Bueno, yo soy Rubén, todos sabéis, soy pediatra y me dedico desde hace años a la coagulación. María dice que tengo una amplia experiencia y me está llamando viejo, creo. Pero es una broma. Bien, como sabéis, hace poco hemos podido leer todas las nuevas guías sobre el manejo de la enfermedad de von Willebrand. Es verdad que en estas guías, bueno, no es que se echen falta, pero en realidad de los niños nos cuentan más bien poco, ¿vale? Ahora, la cuestión es que en el manejo de la enfermedad de von Willebrand en pediatría, estrictamente hablando, tenemos que hacer lo mismo que hacemos en la población adulta. Es decir, esto no hay diferencia, lo que hay es lo que hay. Lo que pasa es que sí que es verdad que merece la pena descartar una serie de peculiaridades en cuanto a la sospecha diagnóstica clínica, que el doctor Bernardo ya nos ha dicho alguna cosa, y sobre el manejo terapéutico. Bien, ¿qué hacer cuando tienes un paciente que tiene historia familiar de von Willebrand? ¿Hay que hacer el estudio en todos los casos? Bueno, pues evidentemente sí, es que no se puede plantear otra cosa. La gran pregunta es cuál es el momento óptimo para hacer este estudio. Si hay clínica relevante parece sencillo, bueno, pues sí, se hace. Si hay que operar a este paciente o someterlo a algún procedimiento invasivo, desde luego hay que hacerlo. En el resto, bueno, pues, y esto es una opinión mía personal, en el resto, bueno, pues plantearlo a partir de los 2-3 años. ¿Por qué? Porque antes los accesos venosos igual pueden ser complicados, pero es este balance, ¿no? Entre querer saber si el paciente tiene o no el von Willebrand y no demorarlo más para saber lo que hacer y, bueno, en fin, que es complicado, ¿no? Encontrar el momento adecuado, pero yo es lo que suelo recomendar hacia los 2-3 años. Sabemos que estos pacientes además tienen una peor calidad de vida. Si tardamos mucho en diagnosticarlo y empiezan con epistaxis y no acuden a la consulta, pues esto puede, o sobre todo con el sangrado menstrual abundante, pues esto puede ser un problema. El otro gran problema o el gran problema es cuando no hay una historia familiar de von Willebrand, o la hay pero no se han diagnosticado, tendremos que sospecharla cuando haya clínica. Lo que pasa es que a veces no es fácil diferenciar la patología de los problemas inherentes a la edad, porque
¿Qué niño no ha sangrado por la nariz alguna vez? Y aparte también diferenciarlo de un lastre de nuestra sociedad que sigue existiendo, y por desgracia es el maltrato, en el que no voy a entrar porque no es el tema de la charla, pero que siempre también tenemos que tener en mente. Bien, nos decía el doctor Bernardo, sí, tenemos los cuestionarios, los tenemos, y estoy totalmente de acuerdo con él en que hay que utilizarlos y que hay que hacer una buena y correcta historia clínica. Lo que ocurre es que los cuestionarios en la edad pediátrica tienen su limitación, y son dos. Una, el primero, lo que veis aquí, que es que no ha dado tiempo a veces a que pasen cosas. Si a un niño le salen los dientes con 6 meses y se caen sobre los 4 años, difícilmente hablaremos sobre extracciones dentarias. Ni que decir tiene hablar de la menstruación en niñas muy pequeñas, y ya cuando veis por aquí el posparto, a mí siempre me hace mucha gracia. No gracia, pero vaya, que es que está ahí, hay que preguntarlo. Pero este cuestionario, que es el ISTH-BAT, lo tenéis en esta página web, es muy cómodo porque tú vas clicando cada una de las opciones y, bueno, pues te da la puntuación final. El otro pequeño problema que tenemos en la edad pediátrica es que en realidad para dar una puntuación positiva al paciente tiene que ser superior o igual a 3. Es que en realidad con que un paciente haya consultado por una epistaxis, solo el hecho de consultar porque ha hecho una epistaxis importante, ya conlleva que este cuestionario es positivo, el resultado de este cuestionario es positivo. En realidad tampoco estos no están validados en castellano y, bueno, pues requiere un tiempo a veces largo para su realización. Como os decía también el doctor Bernardo, existen los cuestionarios pediátricos que son útiles para el diagnóstico de la enfermedad de von Willebrand, tienen un valor predictivo negativo altísimo, pero claro, el positivo ya no es tan alto. Se mezcla mucho con pacientes sin patología, pero es lo que hay. Más cuestionarios, bueno, pues tenemos el Pictorial Blood Loss Assessment, que es el que utilizamos para la evaluación del sangrado menstrual abundante, que cuando su puntuación es superior a 100, pues se relaciona de una manera se relaciona muy bien con que la paciente puede presentar una patología hemorrágica. Y luego también hay un cuestionario para la epistaxis, que en realidad no ha sido validado y que no es muy útil, pero que os aconsejo echar un vistazo porque cuando hablamos es una cosa tan sencilla como decir, cuando le preguntes, pero ¿el paciente sangra por una narina o por las dos? Porque si un paciente sangra siempre por la misma narina de manera repetida, igual hay que pensar en que es un problema más local. Es lo que nos viene a decir este cuestionario. Bien. Cuando hablamos del manejo, de cómo tratar a un paciente con enfermedad de von Willebrand, bueno, pues es que esto va a depender del tipo de von Willebrand y de su gravedad. Va a depender de la clínica frente a la que nos encontremos. No es lo mismo una epistaxis que un sangrado de otro tipo. Y por supuesto, si el paciente tiene que ser sometido a algún tipo de cirugía o procedimiento. En realidad, pocos pacientes en la edad pediátrica van a necesitar tratamiento. Pocos, pero los diagnosticamos. Entonces, en lo que estamos todos de acuerdo y seguro que hay que hacer es que cuando tú diagnosticas a un paciente, bueno, supongo que de cualquier edad, pero en concreto la edad pediátrica, se tienen que dar una serie de recomendaciones generales por escrito con información sobre la enfermedad en la que se les explique que han de evitar aspirina y AINES y en la que haya unas normas generales sobre el tratamiento de la epistaxis, extracciones dentarias y sobre la menarquia cuando ésta aparezca. Si es que no ha aparecido ya, claro. Y sobre el uso de antifibrinolíticos, tanto de forma tópica como por vía oral. Nosotros tenemos una plantilla que les damos a todos una vez se diagnostican. Y esto lo hacemos porque cuando el paciente tiene el primer problema, igual es 4 o 5 años después del diagnóstico y la verdad es que las familias no se acuerdan de lo que les hemos explicado. Entonces, por lo menos tienen un documento al que dirigirse si es que lo han guardado, claro. Esto es una tabla en la que veis, bueno, pues los tratamientos disponibles para la enfermedad de von Willebrand. Bueno, pues que son los mismos en adultos que en pediatría. No, esto no es lo que os quiero contar. Lo que os quiero contar son esas peculiaridades de la edad pediátrica. Bien, dentro de los antifibrinolíticos el tranexámico, utilizadísimo, súper útil para prevenir y para tratar el sangrado, sobre todo cuando es de tipo mucoso. Tiene una alta concentración a nivel de las mucosas y en saliva. Tiene las mismas contraindicaciones que el adulto. Estas son, teóricamente, la epilepsia, la insuficiencia renal y el sangrado y la hematuria, que supongo que lo conocéis todo bien. Estas, no hay más contraindicaciones, son las mismas. Estas son las dosis, vía oral, y los comprimidos se pueden machacar y se pueden dar machacados sin problema. Es más, las ampollas por vía endovenosa se pueden beber, se absorben
sin ningún problema y son también muy útiles. De hecho, es que las ampollas las podemos utilizar, bueno, las podemos utilizar evidentemente por vía endovenosa, pero también se pueden utilizar por vía tópica para la circuncisión, para procedimientos en la boca, para epistaxis. Le impregnas el contenido en una gasa e introduces la gasa en la narina. Muy bien, va muy bien. En heridas no es tan útil, la verdad. En heridas es mejor con presión y ya está. Por vía oral se pueden beber en niños muy pequeños y también se pueden hacer enjuagues. Estas ampollas son de 5 mililitros, lo mezclas con 5 mililitros de agua y haces un enjuague que puedes repetir varias veces al día para extracciones dentarias o gingival. En nuestro país, ¿sabéis? No tenemos disposición de jarabe. Sé que en otros países, sobre todo en Sudamérica, sí que está disponible este jarabe. Bien, la desmopresina. A estas alturas yo creo que todo el mundo sabemos, la desmopresina libera el factor 8 y el von Willebrand en los cuerpos de Weibel-Palade. Cuando la administramos, lo más probable es que el paciente se ponga rojo, los niños también lo hacen, se ponen un poquito taquicárdicos y a veces hacen un poco de hipotensión. Eso ya no tanto, pero lo de que ponerse rojos que lo hacen todos. Hacen como un sofoco, dicen las madres. Lo que ocurre es que la desmopresina también tiene otro nombre, es la hormona antidiurética, y como va a aumentar la reabsorción de agua a nivel renal, pues lo que va a ocurrir es que hay una hiponatremia dimensional que puede ser muy grave, y eso vamos a hablar largo y tendido, y puede tener riesgo de convulsiones. Esto hay que tenerlo muy presente, y cuando se hace la prueba de desmopresina, recordarle a los pacientes que ese día es preferible que no ingieran mucha agua. La podemos administrar por vía endovenosa y subcutánea con la misma dosis. Recordad que con la subcutánea el pico, al igual que en adultos, es posterior, no es inmediato a una vez finalizada la administración, y también por vía nasal, que se administran 2 puffs de 100 microgramos cada uno en niños mayores, 40 kilos, es donde se pone un poco el límite, y un puff de 100 microgramos en niños más pequeños. ¿Cuál es el problema? Lo mismo que en el adulto, la taquifilaxia se va perdiendo el efecto conforme van pasando los días, sobre todo en el segundo día ya no suele hacer tanto efecto, y la hiponatremia de la que ya hemos hablado. ¿Hay que hacer la prueba de desmopresina a los pacientes pediátricos? Pues sí, hay que hacer la prueba de desmopresina en el tipo 1 y se recomienda también en los tipos 2 o en el 2B, que sabemos que quizá no van a responder tanto, pero se recomienda hacerlo. De entrada, también, la recomendación es hacer al niño por encima de 3 años por todo lo que supone, porque vas a hacer una analítica basal, vas a administrar un medicamento endovenoso y otra analítica a la hora y 4 horas, que con eso en principio es suficiente, pero esto en un niño muy pequeño pues puede ser costoso. Para valorar la respuesta, las últimas recomendaciones son valorar el aumento de al menos 2 veces el basal de actividad de von Willebrand y que la actividad de von Willebrand, un aumento sostenido del von Willebrand y del factor 8 de más de 0,5 unidades mililitro a las 4 horas para ver que esta respuesta es mantenida. Una cosa y una salvaguarda que también dicen las guías es que en aquellos pacientes con deficiencia de von Willebrand, con un von Willebrand por encima del 30%, se puede dar por sentado que van a ser respondedores a la desmopresina, y si no hay prueba, y esto es también una cosa que intentamos hacer en la práctica, es que si no hay prueba y el paciente se somete a una intervención, pues si administras la desmopresina intentas hacer en ese momento, si es posible y el laboratorio lo permite, o congelas la muestra y lo haces más adelante para hacer una prueba de desmopresina como en vida real, digámoslo así. ¿Los niños responden a la desmopresina? Pues sí, veis que responden muy bien. Lo que ocurre es que esto, que es una revisión de muchas publicaciones, los criterios de respuesta eran totalmente diferentes. En el tipo 2 parece que responden menos, hasta un 60%, contraindicado en el tipo 2B, y evidentemente en el tipo 3, que no hay respuesta. Pero me preocupa mucho sobre todo el tema de la hiponatremia, y que aunque en ficha técnica se recomienda que no se utilicen niños por debajo de 2 años, hay publicaciones en las que vemos que hay niños de 2 años que reciben la desmopresina. Y de hecho en esta publicación no solo hacen estudios de desmopresina en menores de 5 años, sino que la recomiendan, porque ellos explican que identificar los pacientes que responden a la desmopresina, que son un 45% en este rango de edad, pues puede ser importante a la hora de tratarlos. Explican por qué estos pacientes tienen menos respuesta, y es porque parece que su volumen plasmático mayor hace que tengan menos receptores tipo V2, pero lo que también dicen evidentemente es que hay que monitorizar a estos pacientes de manera estricta. Algo importante, para que concluiré también con esto, es importante recordaros que los pacientes que responden a la desmopresina suelen ser más mayores y los niños pequeños responden menos, pero esto no significa que no vayan a responder en el futuro.
Y por eso ahora, una cosa que os quiero recordar es que aunque la respuesta de la desmopresina va a mejorar con la edad y que hay que repetir la prueba en aquellos pacientes que no fueron respondedores, al menos, más o menos sobre los 10 años o 5 años después de la primera. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Y esto es opinión personal. Nosotros, si es posible, esperamos a los 8 o 10 años, por lo que comporta esta prueba. Lo hacemos antes cuando el paciente tiene que ser sometido a una cirugía electiva o si tiene mucha clínica y pensamos que se puede beneficiar del tratamiento. Lo que sí que os quería hablar, además de todo esto, es de algunas situaciones específicas como muy frecuentes en la pediatría, ¿no? La epistaxis, el sangrado menstrual abundante, extracciones dentales y cirugías. La epistaxis es el problema más frecuente en estos pacientes, pero también en los niños, vamos, en todos los niños del mundo, porque se meten el dedo, porque la rinitis está a la orden del día y ahora mismo con las mascarillas, la sequedad nasal, vamos, yo lo estoy viendo mucho, que con la sequedad nasal estos pacientes tienen problemas. Esto es verdad que también suele mejorar en la adolescencia, en niños pequeños peor. ¿Y cómo lo tratamos en un paciente con von Willebrand? Bueno, pues lo inicial es paciencia, apretar y paciencia, como todo. Apretar y además mantener la compresión durante 5 minutos. Yo les llevo a las manos, no estoy levantando continuamente para ver si ha dejado de sangrar porque eso no va a ser efectivo. El tamponamiento con anchafibrin tópico, como os decía antes, y en aquellos que sean muy prolongados, pues habrá que valorar otros tratamientos de AVP, factor, etcétera. La cauterización, ojo, con mucho cuidado, casos seleccionados y cuando realmente el otorrino piense que va a ser efectiva, porque a veces la cauterización es efectiva inicialmente, cuando cae la costra volvemos a empezar y justo consigues el efecto contrario. Una cosa que nosotros hacemos, y yo he visto que es efectiva, es que aquellos pacientes que tienen un sangradito nasal lunes, martes, miércoles, jueves, son varios días seguidos, este sangrado nasal no muy importante pero muy persistente, el anchafibrin oral a veces resulta efectivo para mejorar este problema. No obstante, es mejor prevenir que curar. Entonces, lo primero es evitar el traumatismo digital, que el niño se meta el dedo. Eso es complicado, pero es tarea de los padres. Una cosa que sí que es muy útil es humidificar la mucosa nasal con vaselina o retinol. Muy importante, productos sin mentol. Son muy frecuentes estos productos que llevan vaselina con mentol. Son contraproducentes. Los otorrinos los desaconsejan para estos casos. Bien. Sangrado menstrual abundante es un reto en realidad en la adolescencia, porque aparte de porque la etiología del sangrado menstrual abundante es multifactorial y no solo el von Willebrand va a tener la culpa, es verdad que cuando tienes un sangrado menstrual abundante, una paciente con von Willebrand le quieres empezar tratamiento hormonal, en esto en ocasiones nos cuesta, tanto a la paciente como a la familia administrar estos tratamientos y además en general suelen asociarse a ferropenia o anemia ferropénica, con lo cual es que encima las pacientes no se encuentran bien. ¿Qué es lo que les recomendamos? El anchafibrin se recomienda siempre, pero es importantísimo que el anchafibrin lo empiecen el primer día de la menstruación. Si lo empiezan el segundo ya vamos tarde. Es muy importante recordarles esto, que lo lleven encima y que lo empiecen el primer día de la menstruación. De hecho, algunas sí les ha demostrado que es más eficaz el anchafibrin que la desmopresina, imaginaos. Es verdad que la desmopresina también ha demostrado mejorías, pero que el principal problema es la taquifilaxia, que va perdiendo su efectividad. Entonces, bueno, hay que manejarlo con cuidado, sobre todo por el tema de la sobrecarga hídrica y darles información al respecto. No obstante, lo más importante en este punto donde quería incidir es que es importantísimo llevarse bien con ginecología y hacer un manejo multidisciplinar de estas pacientes. Porque aquellas a las que les iniciamos cuando está indicado un tratamiento hormonal combinado, les mejora mucho la vida porque reduce el sangrado, regula el ciclo, disminuye la disminorrea y encima mejora el acné, con lo cual, vamos, la bomba. Se puede utilizar, sobre todo, y esto es para pacientes más mayores, los dispositivos intrauterinos. Esto en pacientes con menarquia, evidentemente sin relaciones sexuales, no estoy diciendo pero bueno, es una cosa que se puede plantear, ¿vale? Y aunque es que se ha hablado mucho del uso de AINES en el sangrado menstrual abundante, que al disminuir la mucosa uterina puede mejorar el sangrado, pero está por ver si esto también es útil en la enfermedad de von Willebrand. Este tema es que me gusta mucho, porque esto es educación sanitaria para nuestros adolescentes. Decirles, si tu ciclo dura más de 7 días, si tienes que cambiarte con una frecuencia cada 2 horas o menos la compresa o el tampón. Y si presentas coágulos superiores a una moneda de euro, esto que te está pasando no es normal.
Y es importante hacer educación sanitaria a nuestros pacientes en la preadolescencia para que sepan qué encontrarse, qué es normal y qué es normal cuando tengan la menarquia. Vamos con las extracciones dentarias. Los dientes de leche en general dan pocos problemas porque no tienen raíz, sobre todo los incisivos. Los premolares quizá dan algo más. En general, con anchafibrin tópico oral en algunos casos es suficiente. Bien, la dentición definitiva ya es un poco más peleaguda porque, bueno, los tienen raíz, puede haber más sangrado. Es verdad que con anchafibrin, desmopresina se pueden manejar la mayoría de los pacientes, pero ojo que quería incidir en que la extracción del tercer molar, cuando está incluido, cuando está ya fuera no, pero cuando está incluido, se considera una cirugía mayor y, como veremos más adelante, tendremos que plantear otras opciones. De hecho, es lo que viene ahora. Las cirugías las vamos a diferenciar en cirugías menores o mayores. Como os decía, en la cirugía mayor, anchafibrin vamos a poner seguro, pero tendremos un objetivo de factor por encima del 50 o del 0,5 unidades mililitro y siempre administraremos factor o desmopresina dependiendo del caso y si hay una respuesta. En la cirugía menor, la verdad es que con anchafibrin en pediatría suele ser suficiente en la gran mayoría de casos, salvo pacientes que tengan un nivel de factor muy bajo. Es verdad que cuando el riesgo hemorrágico es más bajo, se permite estar en 0,3 y con más alto lo que nos recomiendan es 0,5. Esto ya depende de la experiencia de cada uno, pero ya os digo que en general con anchafibrin solemos manejar todas las cirugías menores sin problema. Sí me gustaría, y con esto voy a acabar, hablar un poquito de las adenoidectomías y las amigdalectomías, porque es el pan nuestro de cada día, porque es una de las cirugías más frecuentes en la edad pediátrica y una cirugía que es un reto hemostático muy importante. Aquí veis una revisión de varios autores que administraron desmopresina y anchafibrin a pacientes con enfermedad de von Willebrand y fijaos que a pesar de tratarlos, los pacientes sangraban más de lo esperado. Y sangraban tanto con sangrado inmediato como tardío. Es verdad que es una cosa que nos hizo en esta publicación y ya os he comentado que la anchafibrin y los antifibrinolíticos son muy buenos para la cirugía oral porque tienen una alta concentración en saliva y en mucosa, pero bueno, esto no evita el sangrado en este tipo de cirugía. Esta es otra publicación en la que veis que en aquellos pacientes que tenían una buena respuesta y sostenida a la desmopresina, administraban desmopresina a los 30 minutos antes de la operación, a las 12 horas, 24, 48, 72, siempre y cuando, la desmopresina no produjera una hiponatremia por debajo de 135. En aquellos pacientes que no había respuesta, no era conocida, administraban factor. Y vieron que los pacientes recibieron entre 1 y 4 dosis. Es que ya con una dosis había alguno que hacía hiponatremia y ya no podía continuar dándole la desmopresina. 3 pacientes recibieron factor y aunque hubo algún sangrado, ninguno fue grave. Y esa es una de las pocas series en las que no hay sangrados graves, porque os voy a enseñar alguna más. Fijaos, en esta habían hecho prueba de desmopresina a todos los pacientes, no diferenciaron por edades y de hecho, como veis, había pacientes por debajo de los 2 años. A pesar de la desmopresina hubo sangrados y algunos de ellos requirieron cirugía y hubo casos de hiponatremia importantes y de hecho hubo un caso de convulsión en una niña de 23 meses. Importante recordarlo, que puede haber esta complicación. Otra serie en la que vieron que ya había casos de hiponatremia significativa solo con una dosis de desmopresina, solo con una. Así que, es decir, que hay que monitorizar muy bien a estos pacientes. Entonces, ¿qué conclusiones sacamos para la adenoidectomía, amigdalectomía en paciente con enfermedad de von Willebrand? A ver, si el paciente es buen respondedor con desmopresina, se puede intervenir con desmopresina, pero el riesgo hemorrágico no va a desaparecer y eso es importante decírselo a la familia. ¿Se pueden administrar varias dosis los primeros días? Sí, siempre y cuando estemos monitorizando el sodio de manera estricta, estemos detrás de este sodio y manejemos al paciente de acuerdo con eso. Que se restrinjan los líquidos y evitar los líquidos hipotónicos. En pediatría es súper frecuente que utilicemos sueros hipotónicos con glucosalina 1/3, glucosalina 1/5, que tienen muy poco sodio. Entonces, no solo le ponemos desmopresina al paciente, sino encima le damos poco sodio, aquello es una bomba de relojería. Es muy importante monitorizar a estos pacientes, es muy importante no perseguir, pero tratar de manera conjunta con el anestesista, el otorrino está al caso, que todo el mundo esté alineado en monitorizar a estos pacientes de manera adecuada. Y
¿Se puede plantear el uso de desmopresina en menores de 2 años? Sí, siempre y cuando sepamos que son buenos respondedores y, de nuevo, y todavía con más hincapié, monitoricemos bien a estos pacientes. Y en los que no sean buenos respondedores, pues tendremos que administrar factor y, por supuesto, el anchafibrin 14 días se lo llevan todos. Y nada más. Daros las gracias por vuestra atención. Espero haberme ajustado al tiempo un poquito justo. Y nada más, si tenéis cualquier pregunta. Muchas gracias, muy bien. Enhorabuena a los dos, felicitarles por la maravillosa exposición y mejor capacidad de síntesis de un tema tan amplio. Nuestra audiencia parece que lo tiene todo muy claro porque no nos pregunta nada. Y bueno, voy a hacer algún comentario más que, bueno, pregunta. Los anticonceptivos combinados, que como dice Rubén, a veces las madres son reacias o tienen miedo, aparte de todas esas ventajas que nos ha contado Rubén, tienen otra más, que inhiben la ovulación y evitan los folículos hemorrágicos, que las niñas con enfermedad de von Willebrand en las mujeres también es una complicación relativamente frecuente si lo comparamos con la población general y que a veces son complicaciones muy graves. Entonces hay que intentar quitar el miedo a las madres y el trabajo multidisciplinar ayuda porque normalmente al ginecólogo no lo conocen, pero a su hematólogo, a su pediatra sí, y cuando se ven de forma conjunta son más fáciles de convencer. Y a los dos, pero en especial a Ángel, una pregunta. Hemos dicho que los niños con enfermedad de von Willebrand nos llegan por una clínica hemorrágica, por unos antecedentes familiares de sangrado, y tú anotabas un APTT alargado. Entonces mi pregunta, que es un poquito más amplia que el Willebrand, ¿tú crees a día de hoy que está indicada hacer una coagulación básica preoperatoria de forma sistemática a todos nuestros niños? Es una buena pregunta. La verdad que a día de hoy yo creo que hacer una coagulación básica ni a los niños, posiblemente ni a los adultos, según las indicaciones, ya es un tema que lo llama más porque realmente estaría indicado en aquellos niños que tengan historia familiar o personal de clínica hemorrágica o se conozcan antecedentes hemorrágicos en la familia o hayan tenido algún antecedente de problemas con pequeños procedimientos menores. Pero extensible a toda la población es difícil que sea aplicable. Además, muchas veces porque el estudio básico de coagulación, que en algunos sitios algunos sitios que siguen permitiendo pedir el TP, el TTPA y el fibrinógeno por separado, y eso todavía tiene aún menos sentido, el únicamente valorar una vía. Pero yo lo haría en pacientes que tengan antecedentes de sangrado o que vayan a ser sometidos a cirugías de alto riesgo hemorrágico, por si nos pudiéramos comer alguna situación. El estudio básico de coagulación, salvo hemofilias, enfermedades de von Willebrand importantes, graves o al menos moderadas, o algunos casos de disfi o hipofibrinogenemia, que además con el fibrinógeno derivado se ven mal, pero bueno, si estudias un poquito, se pillan regular. No obstante, así, en el otro árbol de la moneda están los pacientes que a veces pillas, que no son en un preoperatorio, sino por su analítica general, y de repente hay un tiempo alargado que no se estudió por lo que fuera, porque yo soy muy defensor de hacer un estudio protocolizado de los tiempos alargados en el laboratorio, no dejarlos ahí a ver qué pasa y qué interpreta el clínico. Y hemos tenido diagnósticos de coagulopatías congénitas en personas de edades avanzadas, incluso mayores. Me estoy acordando ahora mismo de un paciente que tuvimos con una hemofilia B que diagnosticamos a los 60 años leve, pero que se iba a operar de un cáncer de colon y bueno, en ese caso. Pero yo lo guardaría para eso. Antecedentes más riesgo hemorrágico del procedimiento es donde más beneficio le sacas. ¿Algo que añadir, Rubén? Sí, bueno, de hecho es que en nuestro centro ya hace varios años que limitamos los preoperatorios dependiendo de la cirugía. Cirugía menor no se hace preoperatorio, a excepción nosotros tenemos un servicio de odontología muy potente que hace sedaciones a los pacientes y aprovechando la sedación no haces una extracción dentaria, a veces haces hasta 4 y 5 extracciones, entonces a esos pacientes, aunque sea una cirugía menor, sí se les hace un estudio de coagulación porque en ocasiones son pacientes
que además asocian otras comorbilidades, te encuentras un déficit de vitamina K grave, etc. Pero la verdad es que, como decía Ángel, nosotros hemos reducido mucho los preoperatorios. Pues qué suerte, porque los anestesistas de mi centro no se enteran de eso. Es un estudio básico de coagulación hasta Paulipoma. Te tengo que decir, perdona que te corte, María, sí, que esto surgió de anestesia. Genial. El otro dilema que tenemos es, ¿se hace bien una historia hemorrágica a un paciente en el preoperatorio? Vale, tengo mucha suerte. Y sí. Esto es la verdad es que el servicio de anestesia en nuestro centro se implicó mucho en todo este tema. Entonces, los pacientes con preoperatorio, como dice Ángel, cualquier tiempo alargado se estudia y ese paciente no se interviene hasta que el estudio finaliza. Y además hay un cuestionario que no es el ISTH-BAT, pero lo que hicimos fue generar una serie de preguntas que generan en la consulta y la familia contesta. Otra cosa es que contesten bien. Nosotros sí que hemos notado mejoría desde que anestesia tiene la parte, vamos a decir ahora, pediátrica. Ha habido como una dotación de esa anestesia pediátrica y es cierto que ahora sí que contactan más con nosotros, nos preguntan más por niños que, por ejemplo, pueden tener, porque, por ejemplo, las colagenopatías como el Marfan o demás sangran mucho con estudios básicos de coagulación normales, pero porque el problema está en el colágeno. Muchas veces, que también forma parte de la coagulación. Y ahí sí que lo hemos notado que ellos optimizan un poco más en pediatría, pero sí es verdad que es difícil porque yo he llegado a tener peticiones de estudios de Rotem para ver si son normales para llevar a la cirugía cuando ya les he dicho que no tiene ningún sentido, que el Rotem en un paciente normal no tiene ninguna predicción de riesgo hemorrágico. Pero sí que es verdad que cuando hay una cierta especialización en el manejo del paciente pediátrico, son más sensibles y ahora estamos notando eso, más preguntas, más les pido o no les pido. Empiezan a tener algo ya de eficiencia a la hora. Y además es que pinchar, lo que decía Rubén, pinchar a niños muy pequeños a veces pues es un dolor por debajo de determinadas edades y además que muchas veces la extracción es tan dificultosa que te puede dar un TP de 150, un TTPA de 0,60 y puede tener una hemofilia B. Porque está todo ahí preactivado ya que no tal. Como ya creo que estamos fuera de tiempo, ¿queréis hacer algún comentario, alguna anotación antes de despedirnos? Yo creo que tenemos aquí una pregunta en el chat, a ver. A ver. Para Rubén, creo. Mira, ay. Vaya moderadora que soy yo, que no veo las preguntas. No. Rubén, ¿recomiendas a los niños la hidratación de la mucosa nasal en personas con enfermedad de von Willebrand con historia de epístasis recurrente? Sí, ¿no? Sí, sí, pero bastante, siempre. En menstruaciones abundantes recomiendas anchafibrin desde el primer día, ¿pero hasta cuándo? Bueno, teóricamente hasta que finaliza. También depende un poco, lo hablo con la paciente, porque hay algunas que te dicen sangro mucho los 3 primeros días y los 2 últimos ya solo mancho. Bueno, y ellas mismas ya lo finalizan. Entonces, yo les recomiendo que hasta que acabe, pero ellas a veces acaban un poquito antes, tú ya lo sabes. Y según alguna paciente, el anchafibrin en pastillas no controla el sangrado de igual forma que las ampollas. ¿Tú qué opinas? Pues que la verdad es que nunca me habían hecho esta pregunta, porque la verdad es que en adolescentes doy comprimidos. Es que también hay que decir, al menos aquí en Cataluña, es imposible encontrar las ampollas en farmacia. Solo sí, hay desabastecimiento. Es que hay desabastecimiento, sí. Entonces, ahora todo el mundo va con pastilla y vamos, que están muy codiciadas las ampollas ahora mismo. Entonces, en principio, solo con comprimido. Lo que sí que es verdad que no olvidemos que la dosis máxima de anchafibrin en un adulto son 2 comprimidos cada 6 horas, que es 1 gramo cada 6 horas, y a veces como son niñas, y tienes una chica de 60, 70 kilos que puedes dar perfectamente 2 gramos cada 6. Entonces igual merece la pena optimizar la dosis primero, ¿eh? Bueno, y aparte de preguntar, los felicitan a los dos. Gracias. Y les dan las felicitaciones. Gracias. Pues si no hay ningún comentario o pregunta más, pues agradecerles una vez más a todos los asistentes el estar aquí. Espero que haya sido provechosa las charlas y que les haya aclarado alguna duda.
y emplazarles a al próximo seminario, que será a final de octubre, y recordarles el curso de hemofilia leve que comienza el próximo martes. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Adiós. Chao. Chao.